Nunca me imaginé estar contando esta historia. Hoy en día, no fuera madre, creo que todavía existiría la ausencia de esa relación con mi mamá. Me acuerdo que un día me levanto y me pongo a pensar en, bueno, estoy embarazada, esto que ella hizo me hirió, esto que ella decidió me molestó, lo dejo ir, me lo quedo, lo dejo en el pasado o empiezo a evolucionar con él y sano. Bienvenidos a El placer de conectar contigo. Este mes le damos la bienvenida con este episodio que es muy especial y además un poquito nostálgico para mí porque les voy a hablar sobre mi historia, sobre mi versión de madre, pero también desde un lugar de hija, de esa relación que no tenía con mi mamá, así que por favor quédense. Y aquí quiero empezar contándoles una historia y es que recuerdo que cuando tenía alrededor de 5 a 6 años, mis padres se separan y yo paso a vivir con mi abuela. Viví con mi abuela la gran parte de mi infancia y eso imposibilita un poquito la relación con mi mamá cuando voy creciendo porque pues claramente no estábamos juntas, yo ya estaba creciendo, ya estaba en la adolescencia, no entendía muchas cosas que pues en ese momento estaban sucediendo y pues no tuve la oportunidad de tener y de cultivar una relación mucho más profunda con mi mamá. De hecho, nunca me imaginé estar contando esta historia y haciendo precisamente este episodio porque nunca me había acercado a mi mamá desde el lugar que hoy en día me lo permito, desde el lugar en el que el día de hoy estoy, que es de madre, y creo que la versión de madre que tengo el día de hoy me permitió poder acercarme a ella desde un lugar mucho más genuino, desde un lugar más compasivo, mucho más amoroso, sin pretender comprender o entender lo que ella hizo, sino saber que no fue mi responsabilidad, que no fue mi culpa y que sus decisiones hacen parte de lo que ella es. Creo que en esta nueva versión de mí, creo que todavía me estoy descubriendo, creo que estoy todavía cultivando esa relación con mi mamá, o sea, creo que no podría hablar desde un lugar de una relación estable porque todavía estoy acercándome a ese momento, a ese lugar. Sin embargo, hoy me permito hablarlo con toda la frescura que amerita y desde un lugar muy honesto. Creo que pasé mucho tiempo sin ser honesta conmigo porque decía, no, yo no siento nada malo hacia mi mamá, pero me generaba mucha angustia verla, me generaba mucho caos escucharla, saber que iba a visitarme o que me iba a ver con ella y traté muchos años de mi vida, casi que 25 años de mi vida, evitándola y evitándome a mí misma de tener este encuentro que tuve en este momento de mi vida para poder decir, sí, hay cosas que tengo que sanar y sí hay caos que necesito hacer una pausa chiquitica para poder coincidir con esas heridas que están ahí en mi corazón y que no han sanado, porque en la medida que nosotros vivamos de manera automática y no nos acercamos y no conozcamos la herida, es una herida que siempre va a estar ahí, o sea, es una herida que si no es vista, que si no es curada, nunca va a sanar. Yo creo que para este momento definitivamente tuve que haberme convertido en madre, o sea, definitivamente. Si yo hoy en día no fuera madre, creo que todavía existiría la ausencia de esa relación con mi mamá y eso se lo agradezco a mi maternidad. Y bueno, creo que esa sanación interior que me he permitido tener, de hecho, como les contaba en el primer episodio, ha sido un proceso. Creo que ese proceso me ha permitido a mí evolucionar, porque cuando sanamos, evolucionamos, trascendemos y nos convertimos en esa nueva versión que por supuesto todo el tiempo estamos buscando. Durante todo mi embarazo, por ejemplo, yo comprendí todo lo que acarreaba la relación con mi mamá y dije, esto me está generando caos, esto me genera conflicto y yo sentía que necesitaba hacer cambios, sentía que necesitaba reivindicarme conmigo misma y sentía que necesitaba encontrarme en ese camino
que tanto enredos me trajo, porque yo estaba como en una pelea conmigo misma, como entre la espada y la pared de que una parte de mí me decía, solucionalo, tienes algo por sanar, pero otra parte me decía, por supuesto que no, si ella no sé, pues yo tampoco, si ella no me habla, yo porque la voy a llamar, y fue como un encontrón así como conmigo misma. Y además del caos, pues obviamente también estaba en mi otro lado de que ahora soy mamá y tengo que cuidar mis acciones, pero también tengo que cuidarme a mí. Entonces, ¿cómo coincido en mi vida para que todo esto tenga un equilibrio, no? Me acuerdo que un día me levanto y me pongo a pensar en, bueno, estoy embarazada, quiero que mi hija tenga una muy buena calidad de vida, quiero que mi hija a través de mis relaciones también aprenda a tener relaciones saludables. ¿Cómo hago esto? Y empecé a decir, definitivamente no quisiera a esta persona en mi vida, tampoco quisiera a esta otra persona, porque me generan conflicto, porque definitivamente no. Y me acuerdo que en esa lista, por decirlo de alguna manera, que yo hacía, ahí estaba mi mamá. O sea, y yo decía, pucha, ¿cómo me digo a mí misma que no quiero tener a mi mamá en este momento, cuando como hijas sabemos, las que son mamás, que el primer referente que tenemos es a nuestra mamá? Que la cesárea, que el parto, que si es natural, que si no, quién te va a cuidar, la cuarentena, los días que nació el bebé. Y en todo ese proceso yo nunca me vi con ella, porque hasta ese momento yo no tenía una relación con mi mamá. Así que parte de ese momento, que era tan sublime para mí, yo decía, ¿cómo logro encontrar un equilibrio en esto? ¿Y cómo encuentro un lugar tranquilo para poder coincidir conmigo, pero también coincidir con esa realidad que me estaba en ese momento llegando a la puerta y diciendo, bueno, ¿qué vas a hacer? Y justo ahí pude atender una herida, porque como les decía ahorita, cuando una herida no es atendida, es una herida que siempre va a estar con nosotros, sobre todo cuando es una herida materna, ¿cierto? Entonces yo me preguntaba, bueno, si yo no lucho, no voy a luchar contra esto, entonces vamos a abrirlo desde un lugar, desde el presente, desde un lugar muy consciente, desde un lugar también muy amoroso, porque eso también nos permite coincidir de forma mucho más tranquila con esas heridas, sin que eso nos afecte de forma negativa, sobre todo porque yo en ese momento estaba en embarazo y quería que eso fuese mucho más tranquilo para mí. Entonces, en ese momento que me doy cuenta y digo, definitivamente no quiero a mi mamá, y digo, bueno, ¿por qué me está llegando este pensamiento? Porque a mí me encanta como siempre buscar la razón del por qué me siento así. Entonces yo decía, bueno, ok, no quiero tener a mi mamá en este momento, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no me siento así? ¿Por qué no me siento merecedora de poder tener a mi mamá en este momento? ¿Y por qué no siento que ella merezca también estar en mi vida en ese momento que era tan especial para mí? Y empiezo a irme hacia el pasado y digo, ok, esto que ella hizo me hirió, esto que ella decidió me molestó, pero todo era desde un lugar muy de hija, o sea, era como ver a mi mamá y ver todo lo que ella había hecho que a mí no me parecía. Y empecé a comprender, ok, esta historia de mi mamá no me pertenece, por lo tanto no la siento igual que seguramente ella lo puede sentir. Entonces recordaba en ese momento también como por qué estoy tan enojada con mi mamá. Y recordé a mi niña de 7 años muy enojada con mi mamá, cuando empecé a pensar, ¿cómo quiero yo entonces que sea la relación de mi hija con mi mamá? Y empecé a recordarme a mí, con mi mamá y con mi abuela. Y empecé a recordar que yo viví mucho tiempo enojada con mi mamá porque mi abuela sufría demasiado con mi mamá. Si mi mamá le decía que ella iba a ir, si le decía que no iba, que iba a verla, que no iba a verla. Y yo, al ver a mi abuela sufriendo prácticamente por mi mamá, yo no entendía, no entendía qué pasaba, no entendía mi mamá cómo se sentía, y yo decía, yo no quiero. En ese momento comprendí lo que yo no quería, y era que no quería que mi hija repitiera mi historia, porque yo decía, si yo saco de mi vida a mi mamá, esto es lo que va a pasar. Mi hija nunca va a entender por qué yo lo hice, nunca va a entender por qué su abuelita no está en su vida, y probablemente me va a reprochar el hecho de haberla alejado de su vida, porque mi mamá sí quiere estar en la vida de mi hija. Y recuerdo que un día me mandó un mensaje que nunca se me va a olvidar. En ese momento yo ya había pasado por este proceso, y ella me dice,
solo te voy a pedir una cosa y es que por favor no me saques de la vida de Amalia. Y cuando llega ese momento, yo dije, no, claro, yo obviamente le respondí desde el lugar en el que estoy hoy y es por supuesto que esta es mi vida y si quieres hacer parte de ella, eres bienvenida, pero si decides no hacerlo, ya no me afecta. O sea, ya la Darly de hoy, que es un adulto responsable, porque ese es otro momento, ¿no? Que cuando somos adultos tenemos que entender que tenemos que hacernos responsables de lo que sentimos y cómo empezamos a construir esas relaciones sin que eso llegue a afectarnos de forma directa, porque también tenemos que entender que cuando hay relaciones que nos afectan de forma tan negativa, también tenemos que saber que hay que establecer límites, que hay que establecer barreras, porque cuando algo pasa, la línea de tu bienestar, pues ya es algo que deja de ser funcional para ti y ahí es donde tenemos que decidir qué vamos a hacer con esa situación, qué vamos a hacer con esa persona, qué vamos a hacer con esto que hoy me está generando conflicto. Y bueno, creo que aquí me gustaría llegar a un momento muy especial porque quiero que juntos podamos identificar esas cosas que son tan importantes que finalmente nos permiten acercarnos a nosotros mismos. Y esa calidad viene desde todo lo que nosotros tenemos que sentir que merecemos, que nos podamos sentir en un lugar de calma y que podamos sanar esa relación que es tan fundamental y que nos eleva la vida. O sea, creo que eso es demasiado importante. Y otra cosa que también es importante que me gustaría mencionar es que cuando dejamos de depositar nuestra energía en las cosas que nos restan y las empezamos a depositar en nosotros, todo cambia. Porque tenemos que tener algo claro y es que yo puedo controlar lo que yo hago. Eso me responsabiliza a mí y eso depende de mí. Pero yo no puedo controlar lo que los demás hacen, no puedo controlar cómo actúan las otras personas y mucho menos cómo impactan mi vida. Eso es algo que yo no puedo controlar, pero sí puedo controlar mis acciones y lo que yo decido hacer con eso que me sucede. Y creo que ahí está la magia también de poder aprender y de poder entrar en este proceso de sanación, pero hacerlo desde un lugar muy consciente. Yo quiero hacer también un paréntesis y es que para la psicología, la relación incluso más importante es la relación que establecemos con nuestra mamá, porque es la base para construir relaciones sanas. ¿Por qué? Porque es la primera persona en el mundo con la que tenemos esa necesidad de generar un vínculo, o sea, es una necesidad desde el momento cero. ¿Por qué es la más importante? Porque mamá desde que nacemos satisface todas nuestras necesidades. Mamá nos alimenta, mamá nos abraza, incluso cuando nacemos los bebés, cuando los bebés nacen, ahora hay algo que promueven y es el contacto piel con piel. ¿Por qué? Porque esto desde el momento cero al bebé le desarrolla muchísimas cosas y esto es un vínculo demasiado importante que se tiene que hacer, que lo están promoviendo y me parece precioso y sensacional que ahora estemos mucho más educados frente a esta información tan valiosa que finalmente impacta la vida de los seres humanos y que es importante porque cuando las necesidades son satisfechas por parte de nuestras madres y de nuestros padres psicológicas y emocionales, esto determina de una forma muy importante quiénes seremos en la adultez. Entonces sí es importante que hayan vínculos sanos, sí es importante tener relaciones, sobre todo con nuestra mamá, también con nuestro papá, pero el hecho de tener esa cercanía, de haber estado en el vientre de mamá, yo creo que eso es invaluable. Aquí también quisiera explicarles un poquito de dónde proviene la palabra mamá, y es que viene de mama, de amamantar al bebé, de la mamá que da sustento, de la mamá que alimenta, de la mamá que da vida. Entonces, mamá viene de mama, de amamantar a su hijo. Esto, yo creo que todo este tema, como el significado como tal, nos lleva a entender que hay un deseo desde que nacemos de ser amados por nuestra mamá. Incluso me gusta hacer esta pausa porque yo digo, es importante que sepamos que los bebés son demasiado sabios, o sea, son demasiado receptivos también. Entonces, recuerdo mucho que una vez en una cita de pediatría con mi hija,
me acuerdo que la doctora, la pediatra me decía, si tú estás lactando a tu bebé y tú no te sientes cómoda, tu bebé va a sentir esa incomodidad. Por eso tú necesitas estar sentada, estar relajada, incluso le enseñaba a mi pareja que tenía que hacerme un masaje acá para que eso estimulara la producción de leche y cosas que yo decía, qué maravilloso es el mundo y qué maravilloso también es el vínculo que creamos con nuestros hijos, porque como incluso desde la lactancia podemos transmitirles a ellos que estamos incómodas con algo, que nos duele el brazo, que nos duele la espalda, que estamos agotadas. O sea, miren cómo somos de sabios los seres humanos desde que nacemos, que podemos percibir estas emociones y estos sentimientos de nuestra mamá. Así que, sin más que decir sobre este momento tan importante que es la maternidad, es importante saber que la relación con mamá es importante verla desde un lugar muy amoroso y muy compasivo. No solo con nuestra mamá, sino también con nosotros. O sea, sabiendo que hubo ausencias, que hubo cosas que yo necesité y que tú no me diste, ¿sí? Desde un lugar muy desde hija, como les decía ahorita. ¿Por qué? Porque tampoco podemos minimizar las ausencias que pasamos. Tampoco podemos minimizar nuestra tristeza, nuestros desafíos en la vida, las heridas, o sea, todo eso con lo que traemos y todo ese dolor tenemos que reconocerlo, porque es el primer momento para poder darle un lugar y poder decir, ok, te despido. Porque hasta ese momento que somos conscientes de, ok, tengo esto, ¿qué hago con esto? Es que podemos decir, lo dejo ir, me lo quedo, lo dejo en el pasado o empiezo a evolucionar con él y sano. Porque claramente no podemos despedir de nuestra vida algo que no conocemos. Eso es como querer hacerle una despedida o un duelo a alguien que no existe en nuestra vida, no se puede hacer. Pero si conocemos cuál es la herida, podemos dejarla ir con mucha más armonía, con mucha más conciencia, siendo más coherentes con nosotros mismos, porque aquí es importante no solamente perdonar a mamá, sino perdonarnos a nosotros mismos y entender que el perdón es individual, que no necesitas que tu mamá te pida perdón o que tu mamá también se perdone a ella misma, sino que desde un lugar muy genuino digas, ok, quien necesita esta sanación soy yo, por ende yo voy a sanar porque yo necesito tener una vida coherente conmigo misma y necesito hacer estas acciones. Hoy por hoy tengo una relación con mi mamá, podría decir tranquila, pero porque yo así lo he decidido. He decidido que la perdono, he decidido que todo lo que ella hizo simplemente hace parte de su historia, que espero algún día poder conocerla desde sus propios labios, sin poder contarla yo desde un lugar que no me corresponde, porque creo que si la cuento yo va a ser muy distorsionada, porque claramente no me corresponde a mí decirla, porque no fui yo quien la vivió, no fui yo quien la sintió. Por ende, las decisiones que ella tomó le pertenecen a ella, así eso me haya impactado a mí de forma negativa en algún momento. Y bueno, es importante decir que tenemos que tomar como todo este proceso y simplemente empezar a trabajar desde un lugar que nos permita mirarnos y que nos permita mirarnos también a nosotros mismos con mucha compasión y con muchísimo amor. Aquí quiero que hagamos un pequeño ejercicio porque me encanta también llevar este episodio a que ustedes también puedan tener un momento de práctica, la parte práctica de este episodio, porque también quiero que ustedes reconozcan esas heridas que tienen, también quiero que puedan abrazarse con mucha calidez y que se permitan incluso pensar en cuáles son esas cosas que ustedes sienten que han impactado la vida de ustedes y que hoy por hoy dicen, esto me dolió, pero esto también me permitió hacer esto, porque yo creo que no simplemente son las situaciones, sino nosotros cómo interpretamos esas situaciones y qué lugar le damos en nuestras vidas. Y como consecuencia, quiénes somos el día de hoy, porque todo en la vida es una consecuencia de lo que nosotros decidimos hacer con lo que nos sucede. Entonces, bueno, en un primer momento
Es importante reconocer la herida que habita en ti, saber cuál es la razón, por qué la estoy sintiendo, por qué esto me está doliendo, o sea, de dónde viene toda esta revolución que yo estoy sintiendo aquí adentro cada vez que yo pienso en mi mamá. Y no precisamente tiene que ser por algún trauma exageradamente grande, simplemente hay cosas chiquiticas, desde una palabra, desde un gesto, desde una situación que de pronto te hizo sentir a ti de una forma desagradable. En el segundo es importante que podamos identificar el sentimiento, que lo puedas nombrar, que puedas hablar de él tal cual como llega, tal cual como tú lo estás sintiendo. Por ejemplo, mi mamá un día me dijo que yo no servía para nada, que yo nunca iba a lograr nada en la vida, y esto me hizo sentir de esta manera. O sea, mencionas la situación, mi mamá me dijo esto o mi mamá me hizo esto y me hizo sentir de esta manera, tal cual como te llegue a ti la emoción en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando lo conocemos y lo verbalizamos, lo volvemos real y podemos sanarlo, porque cuando te haces consciente de una situación y de las cosas, puedes tener la posibilidad de cambiarlas. Tercero, no omitir hechos. Aunque duela, o sea, yo sé que hay muchas cosas que preferimos omitirlas en la vida porque nos duelen y nos generan mucho conflicto, pero está bien saber que hubo cosas que dolieron, que hubo cosas que no recibiste, que no tuviste, y eso es importante reconocerlo porque tiene un impacto en la persona que eres el día de hoy. Y cuarto, acciona y moviliza tus sentimientos. Porque como les decía ahora eres adulto y te corresponde a ti trabajar en esas cosas, hacerte responsable en eso que ha impactado tu vida y hacerte consciente de esto, cómo lo has resuelto, cómo te has enfrentado con esto que de alguna manera te estaba generando ese conflicto en algún momento de tu vida. Así que quisiera también aprovechar y contarles que todo esto que les estoy diciendo hoy, toda esa relación que no existía, que no había construido con mi mamá, que hoy por hoy estoy en ese camino de construcción, voy subiendo los escalones y acercándome un poquito más a ella, a sus heridas y desde un momento muy, muy compasivo, ¿saben? Con ella, porque duré muchos años señalándola, juzgándola, porque claro, yo no era madre y no sabía que la maternidad es un mundo completo. Entonces esto me inspiró a crear un producto que estamos próximos a lanzar. Es una agenda que va a tener la oportunidad no solamente de poder llegar a tu corazón, sino de poder llegar al corazón de tu mamá, de que ella pueda reconocerse a sí misma desde el lugar que ella merece y también llegar a ti, a tu corazón, desde el lugar que tú también mereces. Porque todos necesitamos ser escuchados, todos necesitamos ser valorados y ser recompensados por parte de la vida de una forma muy, muy hermosa. Sin olvidar que todo está en nuestras manos. Y este producto va a ser el primer paso para que empieces a sanar esa relación con mamá.